Bienvenidos a su programa de La Raíz y la Memoria, y en esta ocasión tenemos un tema que podría ser como innovador en el campo de la pedagogía, y ese tema es la pedagogía de lo corporal. Y la pedagogía de lo corporal tiene una virtud que pareciera ser no valorada hasta ahora, que es usar el cuerpo como un método de aprendizaje, o ser el cuerpo humano el espacio donde se dan los procesos de construcción de un ser humano. Y para ese tema, que es, digamos, innovador en el campo, tenemos a nuestro invitado, que es el doctor Jorge Escobar. El doctor Jorge Escobar es psicólogo de formación, tiene una maestría en educación especial y un doctorado en pedagogía. De ahí que le venga como el tema suyo de hablar de pedagogía de lo corporal. Pero antes de entrar al tema, quisiéramos saber entonces qué es lo que motiva a Jorge. ¿Te voy a decir Jorge? Sí, maestro. ¿Qué es lo que motiva a Jorge a estudiar este tema de pedagogía de lo corporal? ¿De dónde surge? ¿Cómo es? Y también, ¿quién es Jorge? De acuerdo. ¿Vale? Sí. Bueno, yo, aparte de lo que mencionó usted, maestro, de mi formación académica, pues he cursado cursos aquí en el Sendo Teotihuacán y en el Instituto CEAPAC, de acupuntura, meditación, masajes, etcétera. Es decir, he recibido una formación de lo psicocorporal, lo psicosomático, de hace tiempo, y a la vez he estado cerca del Instituto Hawaii. También tenemos la oportunidad de dar clase aquí en el posgrado. Soy investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y bueno, la editorial CEAPAC y aquí también me han apoyado para publicación de 2 libros. Y también hacemos investigación con niños, adolescentes, adultos. Y ¿por qué el interés en la pedagogía de lo corporal? Porque he visto, por decirlo así, en carne propia, en cuerpo propio, cuáles son los efectos que ha tenido esas prácticas de la psicología y pedagogía de lo corporal, que han ayudado a restablecer un equilibrio personalmente a mí, y también creo que he visto que ya en la práctica esas directrices de la pedagogía corporal también ayudan a establecer mejores procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, ese interés nace por una parte de vivencias personales, académicas, y también como un sentido de responsabilidad o de compromiso también con los demás y la madre tierra, para dar los elementos que puedan ayudar a los demás al crecimiento. Sí, nada más que me hizo falta agregar un dato, Jorge, y perdóname por eso, pero es que Jorge también es maestro Zen y estuvo en Japón, se graduó, alcanzó el grado, como se quiera llamar, o es el discípulo también del maestro Josumi Gensho. Y estuvo allá, y ahora él tiene un sendo aquí en Teotihuacán. ¿No? En el Tilcuautla, en Pachuca, digo. Sí. Bueno, egresó del sendo de Teotihuacán e hizo su sendo ahí en Pachuca, que es, ¿cómo se llama el Tilcuautla? Tilcuautla. Ajá, sí, y ahí tiene un sendo que quienes vivan cerca por ahí podrían asistir a ese lugar, ¿no? Era como para hacerte honor a eso, porque gracias. Eso es muy importante, y Jorge es una gente muy disciplinada, por eso el trabajo corporal ha dado sus frutos, ¿no? Perdón por la interrupción. Sí, no, al contrario, maestro, y esa experiencia fue muy enriquecedora, estar 3 meses en el templo del Roshi Josumi Gensho. Adquirí una gran enseñanza a través de su actitud, sus palabras, la estancia allá. Y eso motivó a que también, pues entonces, con las enseñanzas del doctor Sergio, pudiéramos establecer, y el permiso, el sendo en Tilcuautla, en donde hemos hecho algunas actividades de meditación. Pues sí, el Roshi me dio un nombre, y gracias por considerarme también su discípulo. Pues yo considero el sendo de Pachuca o Tilcuautla como un sendo derivado también del sendo Teotihuacán, ¿no? Es algo también enriquecedor. Está dentro de la visión de la pedagogía de lo corporal. Yo considero también el ejercicio espiritual, ¿no? Sí. El trabajo. Sí, es parte fundamental de una pedagogía de lo corporal, donde el proceso espiritual juega un papel importante en el proceso de construcción de un cuerpo, de un individuo, de una sociedad, de un colectivo, ¿no? Bien. Sí. Bueno, pues la pedagogía de lo corporal podemos pensar que es
como es algo naciente. Naciente, ¿por qué? Porque se derivan de las obras del doctor Sergio López Ramos, de las investigaciones. Hay un dicho clásico que se dice de la psicología y podemos aplicarlo a la pedagogía de lo corporal. Tiene una corta historia y un largo pasado, que significa que la pedagogía de lo corporal hunde sus raíces en toda una historia que ha sucedido en el país, en Mesoamérica, en donde vemos a través de los ojos de Ezequiel Chávez cómo ha surgido y ha sido trabajado el cuerpo, que es un medio para ampliar perspectivas y conocer y crecer. Este cuerpo ha sido tratado de muchas maneras por los sistemas económicos y políticos, ¿no? En un primer momento podemos pensar que, como señala Ezequiel Chávez, esta destrucción de la educación tradicional entre los mesoamericanos, entre los propios de la región, tumban el Calmecac, y entonces ya no hay escuela, ya no hay posibilidades de seguir formando personas en las diferentes artes, donde es diferente el arte de la guerra, la pintura, el textil, etc. Y entonces empieza un proceso de evangelización. Los cuerpos se someten a ese proceso de evangelización, la mira es el sometimiento y la imposición de una teología ajena, externa, y eso impacta directamente también en sus procesos de contacto con la Madre Tierra, impacta en sus procesos de aprendizaje, de crecimiento en lo personal y en lo social y en lo espiritual. Se ve un cuerpo sometido en gran medida por estas circunstancias sociales. Y después habría, pues, después de la independencia, viene la revolución, y entonces como que la revolución toma también una parte de la parte social de la educación, pero también se van tomando ideas de Europa y se incluye ahí las ideas de la ilustración, del enciclopedismo, el siglo de las luces. Pero evidentemente lo que vemos varios que hemos investigado este tema, vemos que esa ilustración y ese enciclopedismo es una ilustración, pero solamente para la razón, para la mente. Se deja de lado lo corporal, lo espiritual, lo emocional. Son experiencias que quedan en segundo o tercer plano, y entonces se busca una educación más racional, más de las ideas, pensando que el cuerpo es una máquina y se prepondera el logro. Casi puedo pensar que las tan ahora mencionadas competencias también han estado presentes antes, porque se buscaba nada más un saber enciclopédico. Sí. ¿No? También hay una cosa ahí que quizás vale la pena resaltar, que estaban formando gente para el trabajo. O sea, solamente para la reproducción y el trabajo, porque estos campos espirituales, es más, el mismo Augusto Comte señala que la condición emocional y espiritual es un epifenómeno. Entonces eso significa que no hay ningún reconocimiento a un proceso más complejo que hay adentro del cuerpo, ¿no? Como una unidad que se articula con un proceso de orden emocional, espiritual, de sabores, de comida, ¿no? Y de una búsqueda de identidad, ¿no? Entonces hay una preocupación ahí por formar individuos que se articulen en la producción. Sí, el aspecto laboral era muy importante desde entonces, ¿no? Quiero decir, si se trae un modo de producción y vino a ser toda la América mesoamericana la fuente para extraer riquezas, se necesitaba mano de obra. Es decir, llegan un puñado de europeos y entonces con esta dominación, estos cuerpos de aquí, de las zonas de México y Sudamérica, tienen que domesticarlos de alguna manera, ese trabajo intenso, que es un cuerpo para el trabajo. Y se van estableciendo horarios, jornadas. El cacique español viene a ser el dueño de estas personas, es decir, se va implantando una especie de esclavitud, no dicha tal cual, pero... es una esclavitud de la hacienda, sí, que se heredan las deudas, ¿no? Y la otra es de que si uno ve la historia del Palacio Minería, y uno va a ver que son químicas, ingenieros de metalurgia y geodesia y cosas, puras cosas relacionadas con la extracción y explotación de los recursos naturales.
pero no hay humanismo casi. De hecho, no hay eso, ¿no? Sí. No existe. En la Escuela Nacional Preparatoria no hay ni siquiera una materia que toque el problema psicológico o que toque los problemas espirituales o del alma. No hay nada de eso, ¿no? Entonces, es una pedagogía racional cognitivamente, ¿no? Para la función de extracción y producción. Entonces, ante eso, tenemos que una pedagogía racional, digamos, cognitiva, memorística, y por otro lado, lo que ustedes están o tú estás proponiendo aquí, junto con el antecedente de la doctora Norma, ¿no? de esta propuesta de pedagogía de lo corporal, ¿qué están proponiendo? ¿Ir hacia dónde? Sí, ir a rescatar el crecimiento espiritual, porque esta esencia importante que está en todas las personas se le ha tratado de ocultar, de apaciguar. No era así en la antigüedad, pero entonces como que las ilustres de Europa y después como una semilla que se difuminó, se maravillaron con los prodigios de la mente, ¿no? Al también ponerle una cortapisa a la religión, en el sentido de que ahora entonces ser un hombre de ciencia desde lo racional podía dedicarse a investigar fenómenos que no estaban dentro de la cosmogonía católica o cristiana. Se podían afirmar que la Tierra no es el centro del universo, que los fenómenos causa-efecto suceden a nivel físico-químico de tal manera. Entonces ya no había la posibilidad de ser quemado por las ideas, pero se sometió el cuerpo a otros procesos y el espíritu se fue quedando ahí oculto, que si bien presente, pero entonces la pedagogía de lo corporal considero que busca establecer ese contacto con el cuerpo, no como entendido como una máquina ni como una masa de tejidos y músculos, sino como una entidad que tiene un compromiso y una necesidad de crecer, porque es ahí en ese cuerpo en donde está alojado el espíritu. Y ese espíritu, visto así, podemos decir que también está inmerso en los procesos de enseñanza y educación, porque ese espíritu que se encarna viene a trabajar a lo mejor situaciones pasadas o restablecer daños que hizo anteriormente, pero también viene a conocer y ampliar su experiencia en el mundo. El espíritu considero que va en constante expansión y que necesita también un nicho, un espacio de reconocimiento, de diálogo con la conciencia de uno, con el yo de uno, y después ese espíritu nos va a dar frutos. O sea, es increíble porque es un pozo interminable de tesoros que no hemos todavía a nivel macro social visto sus beneficios, no unos beneficios económicos, o sea, uno no va a ser más rico, ni más guapo, ni nada de eso, ¿no? Más bello. Sí, sino descubrir la bondad, descubrirse uno mismo y poder darle a ese espíritu un espacio, y en donde el mismo espíritu nos va llevando a un crecimiento, puedo decir así, inenarrable para la racionalidad. Oye, Jorge, ahorita que dices esto, ¿no será que se equivocaron en el sentido, bueno, no se equivocaron, supieron lo que estaban haciendo al imponer un sistema de trabajo y de vida cotidiana, y luego quitar la propiedad colectiva y pasar a la propiedad privada? Formaron personas que no pudieron aceptar ya que el espíritu estaba ahí. O sea, ahora la idea es sobrevivir, trabajar, sobrevivir y hacer y tener y meterte en una casita, meterte en un espacio, cuidarte, ¿no? O sea, como que la otra parte espiritual se negó, como bien dices, pero también no hubo como manera de que nadie lo cultivara, porque había una cosa que se llamaba Inquisición. Una, y la otra, persecución política o religiosa a alguien que pensara diferente. Entonces, cuando el espíritu se manifiesta, yo digo que ahí hay algo más profundo. Y no sé si apunta para allá, bueno, parece ser que sí apunta para allá, pero la metodología que se impregna de esta forma de trabajar, ¿ustedes cómo la han ido diseñando para poder entrar a que alguien toque esa esencia espiritual de su vida? Sí,
por una parte es el control de esa razón que ha tenido un gran poder ahora en nuestras vidas y de hecho nuestra conciencia se siente en ese sentido como libre, independiente. Todo este traslado, como bien dice maestro, desde eso social colectivo a la propiedad privada, y que después, por efectos de las historias y todo esto, el modernismo y la posmodernidad nos ha llevado a implantar un ego tremendo, ¿no? Individual, que aún así la individualidad está ahí, muy, muy fuerte, pero es una individualidad desconocedora de que hay un control de los medios, de las grandes corporaciones, a veces de ciertos proyectos políticos o sociales, los eventos de la comunicación, pero no ha podido ser aniquilado el espíritu, no puede ser. Entonces, creo que las técnicas o los métodos, porque hay técnicas que nos ayudarían a ir despertando ese cuerpo y ese espíritu a través del control del ego, ¿no? Exacerbado. La meditación puede ser una de esas, que es algunos dicen que es la vía más directa para el conocimiento espiritual. Pero hay otras formas, muchas formas más para trabajar el cuerpo a través de sentirlo, de alimentarlo, de cuidarlo, de que se sienta, como hay una prohibición ahí como muy metida, nos quedamos con lo que nos dicen los medios, ¿no? En donde pues hay que comer esto, hay que dormir tantas horas y estos son los límites nada más de nuestra vida. Pero hay más, es que implica el conocimiento del cuerpo, explorarlo, sentirlo, percibirlo. Yo creo de antemano que también la medicina química nos puede ayudar, pero en demasía puede afectar. Entonces hay una vía también de curación más natural que puede ayudarnos. Si se necesita la otra, bueno, la usamos, pero también habría entonces que hacer un diálogo con ese espíritu, el trabajo con los sentidos. Incluso la educación infantil es fabulosa en el sentido que van pudiendo encontrar los niños contacto con sus órganos, con sus emociones, con su corazón, qué es lo que me dice mi cuerpo y cómo puedo ver en el exterior, en la naturaleza y en nosotros un mensaje o mensajes o conexiones para poder crecer. Los árboles, el cuidado de la tierra, la bondad humana. Es todas las técnicas que hacemos de dibujos, de modelado en plastilina, de ir a platicar con el bosque, etcétera, son para encontrar la beta en uno mismo y que hay una relación de nuestro espíritu personal con la madre tierra también. Ok, vamos a pensar de esta manera. Un niño, si no conoce todavía esta vorágine de ir a trabajar, estudiar y tener éxito para trabajar, y ese tipo de enseñanza que está pensada para este tipo del consumo, y que tiene otro vínculo y otra conexión con la naturaleza y con su cuerpo. Esa es una pedagogía que rompe con la otra pedagogía y genera entonces una nueva posibilidad de sentir el cuerpo y de ver el cuerpo, y no el suyo, sino el de los otros, ¿no? También. Ahí hay un punto muy importante, que yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar al tema de cómo es que alguien perdió el vínculo y se vuelve otra vez a vincular, sea niño o sea adulto o sea joven, ¿no? Sí. Que pueda vincularse con el proceso de una pedagogía distinta con la madre naturaleza. Regresamos en un momento, se va a poner interesante, no se vayan. Hola, buenos días. Oigan, miren, aquí le tengo un par de sopilotes. Están esperando a que alguien se muera porque si no se cuida uno, pues la sopilotera nos anda queriendo almorzar. Aquí están dos sopilotes esperando que caiga, sea cristiano o no cristiano, sea cadáver, sea un sopilote, agarra parejo. Bueno, es que estamos un poco agitados porque subimos la pinche montaña hasta acá para ver los sopilotes. Bueno, pues ahí están. Como está lloviendo, están quietecitos. Bueno, hasta luego.
Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con este tema de la pedagogía de lo corporal con el doctor Jorge Escobar. Y planteábamos al final del bloque anterior cómo es que hay una diferencia, o cómo hacer la diferencia entre una pedagogía tradicional, digamos, ortodoxa, que conocemos, en la cual fuimos nosotros, no sé, somos unos prófugos de esa pedagogía ortodoxa, ¿no? O sea, ¿cómo nos escapamos? Nos escapamos de esa cárcel. Entonces, ¿no sería bueno entender cómo fue que nos escapamos y luego entramos a la otra pedagogía de lo corporal, quizás sin saberlo, ¿no? Hasta después cuando, yo recuerdo cuando la doctora Norma entró en crisis una vez de decir, bueno, ¿y a qué me dedico? Y era pedagoga. Le dije, ¿por qué no haces una pedagogía de lo corporal? Dijo, ¿cómo? Dije, sí, el proceso de aprendizaje es con el cuerpo y ahí hay infinidad de recursos, ¿no? Y dijo, voy a trabajar. Y empezó a trabajar y ahora tú cuando ya te metiste también al tema, ya estás en el tema, entonces ahora, ¿cómo lo diferencias? Sí. ¿No? ¿Por qué no hablamos de la diferencia entre esta pedagogía ortodoxa y esta pedagogía de lo corporal? Para que nuestro amable y respetable público pueda decir, sí existe la diferencia. Sí, ¿no? sí, ¿y cómo está? Sí, sí, maestro. Bueno, así haciendo como una síntesis una síntesis de todo ese proceso grandote, histórico y disciplinar de las pedagogías, es básicamente, podemos pensar en esas dos pedagogías, ¿no? La clásica, en donde a través de la enseñanza de la vara, del dicho que se dice, la letra con sangre entra, se van produciendo, se le va pidiendo al alumno producción, unos saberes escritos en papel, demostrar sus competencias, y que entonces esto alimenta una memoria nada más, un enciclopedismo, y eso tiene, porque es la angustia. Los alumnos que cuando están en exámenes se van al baño cada rato, tienen problemas de estómago, están ansiosos, sudoración, porque se les pide un producto. En la universidad hicimos un día un estudio con los universitarios de psicología, 700, y el 70 y 80% tenían gastritis. O sea, todos tienen gastritis y colitis. Entonces, eso es sinónimo de ansiedad y competencia, ¿no? O sea, todos son competitivos, todos quieren sacar 10, ¿no? Y esa es la pedagogía de Occidente, de la ortodoxia, que busca siempre ser el número uno, o tener éxito sin importar tu salud, ni tus congéneres, ni importa a quién pisotear. ¿Cómo se dice? El éxito se mide de acuerdo a cómo está el tamaño de la sangre que está en tus zapatos, ¿no? O sea, quién has pisoteado en el camino, para poder decir que sí es de éxito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos esa visión de esa pedagogía. Y sus efectos son, pues, la gente muere joven, porque desarrolla mucho cáncer, úlceras. A muchos de ellos les hacen tienen hernia hiatal y hay cirugías de hernia hiatal. Y eso en jóvenes, estamos hablando de 20 y tantos años, 24, 25, 30, y tienen esas cirugías. Pero ese es fruto de la pedagogía, de esta condición memorística y competitiva. ¿Tú has encontrado también ese proceso? Sí, yo los alumnos he visto cotidianamente que cuando vienen después en la época de exámenes, tienen una materia reprobada y que puede después mejorar su calificación por un extraordinario, por un curso especial, ¿no? Les genera llanto. He visto varios alumnos y alumnas que entran en crisis por tener una materia reprobada, lo cual, digo, es algo que se puede salvar, es decir, la angustia está ahí. No, y también puede ser una enseñanza, ¿no? O sea, la otra es verlo como una enseñanza, no como un fracaso. Sí. O como una oportunidad de decir, creo que me estoy confiando mucho, ¿no? Y bueno, le voy a echar un montón y lo saco. Pero no, es que pega muy fuerte en el ego. Sí. La doctora Norma señala en uno de sus textos que la pedagogía de lo corporal sirve para poder restaurar y trabajar esas heridas que tuvimos, sea en la infancia temprana o con la relación con otros o con lo cultural. Sí. Entonces, porque es como dice usted, maestro, uno puede establecer esta crisis como un proceso de crecimiento, esa experiencia, y no es el acabose. Y no verlo como un fracaso, ¿no? Sí, ¿no? Es que en eso consiste esa enseñanza, ¿no? Esa pedagogía, de que si no te salió bien hoy, eres un fracasado.
que si no pasaste con 10 todo, eres un fracaso. Pero ¿por qué va a pasar con 10? Ajá, sí. O sea, ¿Cuál es el problema? ¿por qué se va a pasar con 10? Sí. Porque, o sea, pasas con 10, pero con una colitis, un hemorroides y con una gastritis, ¿no? Sí, ese y cuadro con una de migraña medallas, por ahí. sí. Ese cuadro de medallas tienen un trasfondo fuerte, ¿no? Y es un aviso de que te vas a morir joven. Sí. Un augurio. Sí. Yo tengo las medallas de la antigüedad en la universidad, pero ninguna medalla de primero ni segundo lugar. No, nunca. No, el único 10 que saqué fue en disciplina. Okay. O sea, ahí no me movía. Ajá, entonces, sí. ahí un 10. Sí. ¿No? Pero en lo otro no. Sí, esto me recuerda, comparándolo con los programas de televisión donde hay concursos de cantantes, etcétera. Ahí no sirve a alguien y se le aprieta el botón y se va para afuera y entonces es así como que le aprieta el botón y pregunte, ¿no? Se va para abajo, sí, ajá, sí, así. Entonces hay una gran competencia que genera una ansiedad y estrés y no lleva, como se dice, hay datos ya de salud que no le benefician a las personas, ¿no? O sea, esa es la enseñanza y la pedagogía que llamamos ortodoxa, ¿no? Ajá, sí. Bueno, espero que la hayamos dejado claro. Sí, Como dice, la he dejado claro porque ahí hay una cosa que nos pega a todos cuando recién empezamos a aprender, ¿no? Entonces, por eso, verlo como una enseñanza y un aprendizaje puede darle un giro, ¿no? Un giro. Sí. Entonces, ¿cómo sería la otra pedagogía? La otra pedagogía consiste primero en reconocer sus habilidades, reconocer que uno está ante retos que, por más grandiosos o portentosos o difíciles que se vean, que el proceso, el camino es algo interesante, que no es llegar a la cima, sino es saber disfrutar este camino que significa, pues hago mis apuntes, leo, participo, pregunto, me involucro en estas actividades, no por el 10, no por el 9, no por la excelencia, no por quedar bien con el maestro, o también la carga familiar que a veces tienes que terminar la escuela y sacar 10 y 10, ¿no? Me gustan o me caen bien esos papás que les dicen a sus hijos, no te pido el 10, el 11 o el 12, ¿no? Esos padres como que entonces dicen, no tienes que ser de 10, mijo, ¿sí? Con que estés en la escuela, claro. Hay muchas vías para el proceso de aprendizaje y puede ser a lo mejor la escuela, pero podría ser no, hay personas sabias que no han cursado a veces. No, pues que, pero te digo, somos prófugos de la ortodoxia. Sí, la ortodoxia. Entonces, porque da la casualidad que Jorge escribió un libro que habla de las pedagogías, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y entonces, yo cuando lo leí dije, ¿cómo? Estas pedagogías nos han estado bullendo, ¿no? Nos están sometiendo, pero yo decía, ¿cómo se escapa a ellas? ¿Cómo puedo escapar, ¿no? De esa pedagogía que me dice, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ganar, y si no ganas es sinónimo de fracaso, ¿no? Y lo que te decías ahorita, hay maestros que no fueron a la escuela y pues saben más que otros, ¿no? Sí. Pero no solamente de su oficio, sino también saben de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para decirle a la gente, oigan, esta pedagogía de lo corporal tiene estas virtudes, estas cualidades, por favor búsquenle por ahí, vamos a entrar? Sí, yo creo que pues hay algunos métodos que dicen, bueno, la SEP nos dice que esto hay que hacer y hay que llenar los cuadernos y todo esto, y paralelamente llevamos algunas actividades que también nos pueden abrir también las perspectivas, es decir, no cerrarnos únicamente a los ciclos escolarizados y rígidos y con sus contenidos, sus demandas, sino también establecer actividades paralelas que van en pos de un crecimiento, de una enseñanza. Creo que ya se están haciendo acciones, porque ya he visto como la pedagogía corporal ya ha ingresado en los preescolares, por ejemplo, ¿no? Sí. En secundarias, ¿no? La doctora Margarita ha estado ahí. Sí. Y primarias también ya. Y primarias. Sí. Y se están haciendo algunas actividades de reconocimiento del cuerpo, de las emociones, de la alimentación, y esto va a nutrir mucho. Esa es una vía, ayudarle primero a este cuerpo físico, pero también saber que hay mucha más cantidad de información y hacer prácticas de encontrarse consigo mismo, de saber que los niños a veces perciben ciertas realidades y no desacreditarlos, ¿no? Permitirles eso. Y como padres también implica que tengamos que también educarnos, ¿no? O reeducarnos, ¿no? Para
no permanecer sujetos a estas pedagogías o formas de enseñanza que oprimen mucho, ¿no? Yo lo que podría, a lo mejor, retomando una novela japonesa, puedo resumir estas pedagogías, ¿no? De la clásica y la que puede ayudarnos, la pedagogía de lo corporal, ¿no? Lo señalaba en el congreso que hubo recientemente. Entonces decía, la pregunta básica es, ¿qué hacer si un pájaro no quiere cantar? ¿Sí? ¿Qué hacer si alguien no quiere aprender? Entonces, la respuesta que se daba en esta novela, se puede decir, ¿qué hacer si un pájaro no quiere cantar? La primera pedagogía, la tradicional, la cognitiva, la desangelada, diría, si no quiere cantar el pájaro, córtenle la cabeza, ¿no? Órale, va para afuera, ¿no? Como el sistema, ¿no? Ya sacaste 6, 7, 0, vas para afuera, ¿no? Nomás entre paréntesis, los japoneses y los alemanes, no sé si todavía siga vigente, pero cuando yo me enteré de eso, los primeros 3, 4 años de la primaria, tercero o cuarto grado, les definen más o menos para dónde van. O sea, ¿qué van a hacer? Tienen cualidades para matemáticos, para físicos, para y eso es lo que los mandan, ¿no? Dice, todo va para allá. Pero resulta que el otro pues quiere otra cosa, ¿no? Y por eso entonces a veces no es bueno en eso. Sí. Entonces, algo parecido, ¿no? Sí, porque se lo ponen ya desde antemano. Entonces, que no quiere cantar, córtenle la cabeza, no cumplió el currículum, fuera, ¿no? Y los maestros también se apropian de ese papel y seguramente los maestros también tienen problemas de salud. Son los capataces, ¿no? Ajá, sí, alguien tiene que cubrir son los jefes. Sí. Sí, muchos maestros tienen problemas de salud, ¿no? Bueno, eso lo vemos en la universidad. Sí. Hay muchos maestros que, aparte, no solamente por dar clases, sino porque las contrataciones, muchos son interinos, están sufriendo cada contratación, cada año, ¿no? Hay muchos, están mal pagados, en fin. Es así como que entre la condición laboral y la condición cognitiva, ¿no? Del conocimiento, de la enseñanza. Sí. Entonces tiene doble chamba, ¿no? Sí, y sí, les puede generar un vacío existencial también eso, ¿no? A la larga. Y otra pedagogía, una pedagogía que podemos, catalogar como una pedagogía más de relajarnos y no exigirle demasiado a las personas, diría ante la pregunta, ¿qué hacer si el pájaro no quiere cantar? Diría, pues hay que esperar a que quiera cantar. Eso suena atractivo, interesante tal vez para las muchas generaciones actuales, en donde, me dejan así, pero resulta que ya el niño tiene 30, 40 años y sigue en casa de sus padres, ¿no? Y esperando a que vuele, ¿no? O que cante y que vuele, que haga algo productivo. Yo creo que ese método suena interesante, pero no ayuda, es que hay muchas potencialidades que están ahí y que si no las usa uno después, puede haber problemas de salud, ¿no? Se atrofian también. Ajá. Sí, ese sería el segundo tipo de pedagogía. Entonces, a ver, ahí es que la analogía está bien. O sea, pájaro que no quiere cantar se corta la cabeza. Pájaro que no quiere cantar, esperamos. Le damos su tiempo. Sí. Pero tampoco es su tiempo eterno. Exacto, sí. No. O sea, hasta cuando él quiera, hasta cuando se le hinche el gaznate, como dicen, y ya puede ver si canta. Sí. Pero pues no. Entonces, ¿qué hacer ahí? Sí, ahí entonces hay que hacer ya la tercera pedagogía. La tercera diría que es la pedagogía corporal. Si no quiere cantar, enséñale a que desee cantar. A que desee cantar. A que desee cantar. Que darle elementos, condiciones, estrategias para que nazca adentro de su propio espíritu y cuerpo y mente esta necesidad de aprender, de abrirse a ese mundo, porque te digo, a lo mejor darle algún atisbo, una experiencia de lo maravilloso que es cantar, aprender, conocer, establecer un contacto. Usted nos contaba una anécdota de un hombre que aprendió a valorar la literatura ya grande. Sí. Sí, ese señor tenía 78 o 80 años, algo así. Y le dio la diabetes hacía 20 años, algo así también. Y se fue quedando ciego por la misma glucosa. Exceso de glucosa. Y entonces vino conmigo y hacía un año que había descubierto el placer de la lectura. Y la paradoja es que ya estaba quedando ciego. Entonces se ideó y compró un bracito, se llama bracito, un bracito, y puso su lupa, pero tamaño caguama, ¿no? Como dice. Y entonces con esa lupota, empezó a leer
Ok, ¿no? sí. Con sus lentes y con la lupa, y empezó a leer y dijo, ¿por qué no lo descubrí antes? Llorando. Dijo, ¿por qué no lo descubrí antes, doctor? Dije, pues yo no estaba allí. ¿No? Sí. Para poder echar la Sí, mano y decir, sí, Señor, sí. hombre, leer es maravilloso. Sí, ¿no? sí, sí. Pues no, pero descubrió a esa edad y siguió leyendo hasta que murió. Ok. No, Hasta qué que murió. increíble, Y sí. pudo leer sin quedarse ciego, pues. Sí. Le dije, no, pues hay que regular la glucosa y que no se le dispare y ahí nos mantenemos y que la rinopatía no avance y que ahí quede, ¿no? Y así fue. Pero fue una pedagogía tardía, si quieres, pero fue una pedagogía y que le funcionó. Sí. Entonces, sí, pájaro que no quiere cantar, bueno, busquemos el método, ¿no? Ajá, el método para que Él lo pueda encontró vencer. solo, pues, Sí. ¿no? Descubrió que un día leer era maravilloso, pero hay quien no lo ha descubierto. Sí, aún así no hay, y yo creo que la labor de los que estamos en este proyecto es hacer esas condiciones, ¿no? No como algo estandarizado, pero como la oportunidad. Es decir, si estamos aquí también los que creemos en esta pedagogía, tenemos que dar unos frutos, y entonces en las escuelas ir dando con los conocidos esas oportunidades. Y también el trabajo propio, ¿no? Porque uno que está en estos proyectos no es alguien súper héroe o que no tengamos defectos, o sea, pasa, ¿no? Pero tenemos que cuidar, a la vez dar un ejemplo de la alimentación, la respiración, o sea, hacer una consonancia. Sí, decimos que hay 3 cosas fundamentales, ¿no? Cuidar lo que comes, cuidar lo que piensas y cuidar lo que haces. O sea, esa es una forma de vivencia que te permite articular este espacio corporal, ¿no? Sí. Y en ese espacio corporal entonces empieza a aparecer esto que tú estás diciendo. Órale, ahí está, ¿no? Y la novela, volviendo a tu novela, la novela termina en alguna propuesta de decir, bueno, que cante o que no cante. Sí, que cante dándole las condiciones para que desee cantar, como que ese es el mensaje. El corolario, sí, el mensaje es dar condiciones para que desee cantar, para que desee crecer. Y recordemos que además la pedagogía corporal no es una pedagogía que va en pos de llenar cerebros o mentes, sino va hacia encender un fuego, ¿no? Y para que aprenda a construir y ahora sí que expanderse, ¿no? Sí. Como vil fuego. Ajá, sí, como que fuego. arrasa, ¿no? Pero que sea constructivo, ¿no? Sí. Es un fuego humano, un fuego de corazón que contagia a otros y los anima a también hacer algo, ¿no? En su propia vida, en sus expectativas, en sus sueños. No se trata de conquistar el mundo y tener proyectos, o sea, se trata de... Hay que olvidarnos de Pinky. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a conquistar el mundo. No vamos a conquistar a nadie. Sí, ¿no? Vamos a hacer lo que nos gusta. Ajá. Esa es otra condición, ¿no? Sí, uno va creciendo y se van presentando oportunidades, ¿no? A lo mejor mi espacio es mi comunidad, mi familia aquí y estos que ayudo a crecer y educar van a dar a la vez fruto en otra parte, ¿no? O sea, adelante, ¿no? Es seguir ese proyecto. Finalmente no es tan individualista, es un proceso colectivo, es una construcción colectiva. Muy bien, Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa otra vez y vamos a regresar con el tema de qué es lo que se está haciendo en las prácticas de los jardines, de las escuelas primarias, secundarias y con algunos pacientes, ¿no? Acuerdo, ¿Qué estamos haciendo? Regresamos en un momento, no se retiren, se va a poner bien porque hay ejemplos claros de cómo educar y trabajar con un niño y con un adolescente y con un adulto desde una pedagogía de lo corporal. Regresamos. Doctor, una pregunta. ¿Cómo sería una aproximación a la pedagogía de lo corporal? Bueno, para una aproximación a la pedagogía de lo corporal, pensando en situaciones concretas, cotidianas, si alguien quiere hacer este acercamiento y no tiene la posibilidad, porque dice, ¿cómo hago esto? ¿No? Ya tengo una formación, ¿qué hago yo? Yo creo que la literatura puede ser una vía. Hay muchas vías, puede ser el arte, puede ser la literatura, pueden ser las obras plásticas, pero a lo mejor encontrar una novela, a veces las novelas reactivan algo y uno encuentra un gran caudal de cosas, de emociones, de sensaciones, de visiones del mundo, y esto entonces hace que uno empiece a explorar el mundo, ¿no? Podría ser también una caminata en el bosque, ¿sí? En las montañas,
Y uno puede entonces ir con un ánimo no de consumir alimentos y pasármela aquí tomando mi refresco y mi torta y ya me voy de aquí, sino es entrar en contacto con ese ambiente, con esa naturaleza y tal vez preguntarse, ¿y qué hay atrás de esta madre tierra? ¿Cómo puedo llegar a ella? Y entonces eso puede despertar esa parte espiritual y después esa voz interior nos va a guiar, porque tiene un efecto. Cuando hacemos una pregunta a la madre tierra, a la naturaleza, el espíritu, nuestro espíritu está ahí escuchando y puede ser que nos dé respuestas que no es una voz tan fuerte, poderosa, sino es algo interno y hay que contactar con las emociones. Y eso entonces nos puede llevar a una pedagogía corporal, escuchar al cuerpo, empezar a hacer una alimentación más equilibrada. Hay textos aquí en el Instituto Hawaii que hablan de esa alimentación y no de perder de vista el rumbo grandioso y no es solamente pensar que no solamente somos individuos cerrados, sino somos un universo interconectado y solamente nos hace falta ver esas redes que tenemos, invisibles, pero ahí están. Es lo que considero. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con este tema que, pues, porque los dos estamos metidos en ese aula, o en espacio áulico, le dicen hoy, ¿verdad? Que estamos ahí viendo cómo crecen los niños que enfrentan el problema de una pedagogía racional y una pedagogía con nuestra propuesta de una pedagogía de lo corporal. ¿Por qué no nos cuentas, Jorge, cómo ha sido esta experiencia con los jardines o las primarias, la experiencia que tú has tenido? Y pues ahí podemos ir intercambiando algunas. Sí, maestro. Sí, hace algunos años fuimos a una primaria de allá por Hidalgo, en Omitlán específicamente. Hicimos un diagnóstico de cómo los niños percibían las emociones y sus sabores. Entonces hicimos unas tarjetitas, ¿no? El sabor salado, con la imagen del salero, ¿no? El agrio, el amargo, el dulce, etc. Y les mostrábamos y les preguntábamos qué tanto les gustaba y qué tanto no les gustaba, en qué alimentos lo comían y no. Y después pasamos a las emociones. Y entonces fue interesante porque a partir de presentarle estas tarjetas, los niños fueron hablando de las vivencias emocionales, fueron hablando de sus problemáticas familiares, personales ahí con sus hermanos, sus compañeros, historias a veces de bullying, ¿no? Como se llama ahora el abuso a los otros. La carrilla. ¿No? La carrilla, sí, la carrilla. Así. Y entonces fueron emergiendo historias de que a mí me habla de una necesidad, o nos habla de una necesidad de los niños de tener, necesitan espacios para hablar de estas cosas. Y también veces, un interlocutor, ¿no? Porque como que no hay pares, ¿no? Porque no tienen ya amiguitos. Sí. Casi ya no hay amigos, ¿no? Sí. Entonces ahí hay algo que se rompe y el individualismo se exacerba mucho, ¿no? Sí. Entonces, por eso, los resultados que obtuvieron ustedes, ¿cuáles eran los sabores dominantes más o menos? Sí, era el picante, se prefería más. Son tristes. Sí, y el miedo. Básicamente esos dos estaban ahí presentes, pero más el picante. El salado y el picante. Ajá, sí, entonces esto nos habla justamente de... Miedo y triste, ¿no? Tristeza y miedo y tristeza, sí. O melancolía, ¿no? En ambos casos. Sí, y problemas pues entonces pulmonares y todo esto, ¿no? Se enferman de la garganta, se enferman de la tos, de la gripa, o de la influenza ahora, ¿no? Sí, ahora sí. O del COVID. ¿O de qué? O del COVID. O también. Del COVID, sí. Entonces... A ver, entonces, tenemos la emoción del miedo y la emoción de la tristeza que se relacionan con el sabor salado y con el sabor picoso. Entonces son dos emociones dominantes. Sí. Y eso, las enfermedades repercutían en pulmones o en riñones. O... En pulmones, al menos a nuestra vista, porque sí. Pues a lo mejor son como niños que aún están consumiendo, si es demasiado picante, pues, o lo salado a lo mejor a futuro se observan problemas en riñones. Es más a largo plazo. Ajá, pero ahorita sí ellos reportaban que se enfermaban muy seguido de la gripa. Y también lo complementamos con unos cuestionarios dirigidos a los padres, en donde vimos la correspondencia entre lo que los niños decían y lo que los padres veían de que se enfermaban más. Ya. Sí, y generalmente cuestiones pulmonares. Era lo que más dominaba. O sea, correspondía con el sabor y correspondía con la emoción y con la enfermedad. Sí. Entonces, digamos, pulmón, el órgano pulmón
con el sabor picante y con la emoción tristeza. Y con enfermedades del Del pulmón, pulmón, ahí está la gripa, cadena. catarro, amigdalitis, tos, Sí. ¿no? Tosferina, en fin. Ese es un patrón de correspondencia. Esa es una forma de trabajar en la pedagogía de lo corporal. Es un diagnóstico. Exactamente. Sí. Es un diagnóstico que eso nos va a llevar justamente después a establecer que ya se han hecho otros jardines de niños, por lo que he leído en otras obras de pedagogía de lo corporal, en donde se hace la propuesta de trabajar el reconocimiento de emociones, hablar de ellas y entonces empezar también una alimentación distinta, por ejemplo, para hablar de la alimentación, Sí. ¿no? Porque hay más aristas del asunto. Sí, yo podría contarte de que las prácticas en jardines de niños en los cuales hemos trabajado, que son de lista y que son particulares, en todos corresponde esta otra emoción que es la ansiedad y el miedo. O sea, son dos emociones dominantes en ellos. Y una emoción como el miedo y como la tristeza bloquean el proceso de aprendizaje. Y estas emociones del miedo y la ansiedad también bloquean el aprendizaje. Entonces, un niño ansioso no aprende igual que un niño que esté tranquilo, ¿no? Sí. O un niño miedoso está viendo siempre a ver si no le llega un zape o un regaño o alguien lo bulea, ¿no? Entonces, ese aprendizaje no es el mismo. Entonces, aquí hacemos el diagnóstico, ustedes también hicieron ese diagnóstico, y entonces ahora viene la estrategia. Sí. Ok, entonces, ¿por dónde empezar la estrategia de intervención? Sí, yo creo que a través primero de una actividad más suave, digamos, para los niños, no se trataría de entrar en un terreno directamente así como que, pues vamos a transformar sus hábitos alimenticios y ahora la dieta va a ser así. O sea, No, pues no. ¿verdad? Volvemos como a usar la Sí. como más racional, autoritaria, ¿no? Sino es a través de saber qué comen, a veces investigar los botes de basura, ¿no? Que venden en la cooperativa, y entonces establecer un diálogo con sus alimentos, enseñarlos a través de canciones, de juegos, cómo están sus órganos, qué es lo que necesita cada órgano, que cada órgano se vincula con un sabor, y cuando usamos de uno, entonces le afectamos y después va a tener repercusiones, ¿no? Entonces es generar un taller en concreto, porque no solamente es platicado, yo creo que es llevar al aula los alimentos, Sí. así, ajá, y establecer los colores también, ¿no? Sí, sí. Sí, una enseñanza específicamente decir, este es el sabor tal, esta es la emoción tal, Sí. ¿no? Esta es cuando te sientes mal de tal órgano, ¿no? Hay una cosa ahí que nosotros nos enfrentamos que es que no saben dónde están los órganos. Ajá. No Sí, es saben cierto. dónde... Es más, no saben diferenciar entre la ansiedad, es lo que les dificulta más, la emoción de la ansiedad y la emoción de la tristeza. O sea, como que no les cuadra muy bien, pero más la ansiedad. Porque todos los demás la identifican. ¿Y cómo te sientes hoy? Feliz. Así dicen los niños, feliz. Y entonces nosotros dijimos, pero entonces ¿por qué se enferma? Si está feliz no debe enfermarse. Pero resulta que no viene a la escuela 2 días a la semana Ajá. porque está enfermo. O 3 días, o semana completa y no viene. Y llega y le pregunta, ¿cómo te sientes? Feliz. Entonces descubrimos que era como el deseo de los padres. Sí. Y que le dice, tú mi amor, tú mi vida, tú mi niño, tú quién sabe qué, tienes que ser feliz. Sí, pero una cosa es que estás feliz y otra cosa es cuáles son los elementos para que seas feliz, ¿no? Y entonces, ¿por qué está triste la niña o el niño, no? Sí, creo que esto nos lleva justamente a poder ir trabajando esta sensibilidad ante las emociones que uno siente. Porque como no estamos acostumbrados a estar en contacto con nuestras emociones, tenemos que aprender a reconocer temperaturas en el cuerpo, por ejemplo, algún dolor por aquí, por allá, las extremidades, hacer un diagnóstico nosotros mismos, un escaneo, por decir, y que podamos ayudarle a los niños a poder expresar con palabras lo que justamente va experimentando el cuerpo y ponerlo en palabras. Luego en los adultos nos sucede, ¿no? Que yo en talleres, ¿no? Preguntamos ¿y cómo están? No, pues no estoy enojado, no estoy triste. No. Pero no me pregunte. Ajá, exactamente. Definimos cómo estamos a partir de lo negativo. No estoy así, no me interesa cómo no estás, sino cómo estás, qué estás percibiendo. Porque a veces cuando uno dice no estoy así, estamos como ocultando, ¿no? Algo que hay atrás ahí, y entonces
a lo mejor da dolor, uno tiene una precaución y dice, no, mejor no me meto a explorar porque hay un temor a veces a contactar con las emociones porque piensan algunas personas o adolescentes o niños, no los niños, no, los adultos, de que si uno abre esa emoción va a ser un caos y que no voy a parar, por ejemplo, a dejar de llorar y que voy a llorar mares y mares o que voy a estar siempre triste todo el tiempo. Y no, eso va a ayudar justamente a trabajar la tristeza o el miedo, el abrirlo y platicarlo, esa interlocución que comentaba. Y la otra sería como entender que ahí hay una cosa que llamamos como necesidad de que alguien me escuche. Y también la necesidad de asirme de algo, ¿no? Tener un asidero emocional. Pero la gran mayoría no tiene el interlocutor que dices. Entonces, cuando no hay el interlocutor, tenemos que ir al interior. O sea, al interior del sujeto, ¿no? Del individuo. Y aquí lo encontramos de una manera muy sencilla. Los estudiantes de jardín de niños son más sencillos, más libres, porque no tienen tanta telaraña, ¿no? En la cabeza. Pero los niños de la primaria todavía se salvan. Pero los de la prepa o secundaria ya no tanto. Ya unos ya vieron pornografía, otros ya se cortaron, otros ya se quisieron suicidar, otros ya se hicieron adictos a algún alcohol, a droga, algo pasó ya en sus vidas, ¿no? Unos ya tienen un aborto, otros tienen una vida sexual muy activa. Entonces quiere decir que hay una pérdida del sentido del proceso corporal, ¿no? Lo que significan en el cuerpo. O sea, el cuerpo, ¿cómo lo cuidas? Como que no es algo sagrado. No queremos que sea sagrado, no lo vean sagrado, pero sí lo van a ver como un elemento vital para ayudar a crecer y encontrar este proceso espiritual de que hablabas en la pedagogía, de cómo se vincula con la naturaleza. Sí. ¿Cómo has visto tú ese proceso? Sí, yo al menos a nivel universitario he trabajado un tiempo con nuestros alumnos con varias técnicas, la meditación, un poco de algunos ejercicios energéticos que hemos aprendido aquí en el Sendo, y ellos se encuentran primero como curiosos y interesados en los procesos, y después hemos hecho un cuestionario de preguntarles sus enfermedades, y me sorprende que siendo tan jóvenes reporten muchas dolencias, ¿no? Sí. Migrañas, dolores de quistes, problemas pulmonares, así, y dije, ¿tan jóvenes? Entonces, hemos tratado de orientarlos a una medicina más acorde con la madre tierra. Recuerdo una ocasión que los alumnos estaban en mi clase y yo los veía ansiosos, ¿no? Preocupados y no me estaban poniendo atención, y les dije, los veo así asado, ¿algo les pasa? Dice que tenemos examen en la siguiente clase. Ok, entonces está bien, vamos a hacer esto. A ver, quienes quieran, quienes lo deseen, aquí traigo unas agujas, les puedo poner una aguja de acupuntura para poder relajarles, ¿no? Entonces ya les puse una aguja en DU20, exactamente, ahí maestro, sí. Y allá andaban con su aguja, les dije, vamos a tomar nada más media hora de clase y el demás tiempo les voy a dar chance o sea, yo también me tengo que a estar afín a ellos, ¿no? Decir, bueno, mi clase es mi clase, no me importa, ¿no? Les voy a dar chance de Sí, me importan los seres humanos estos. Ajá. Y pues en mi clase me interesan porque lo que viene le está preocupando. Sí. Y van a rendir mejor después. Sí, exacto. Sí, entonces hacen unos ajustes ahí tiempo. Y después ellos estaban sus agujas, ahí ya estaban con su aguja. Estaban felices, sí, felices. Y se la dejaron la aguja incluso en el examen. Me contaron después que llegó la maestra. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué traen? ¿No? Se los vio como marcianos, ¿no? Yo creo su antenita, ¿no? Dice, no, pues es una aguja. Es que pasa la información así, maestra. Es un acordeón. Sí. Entonces ha pasado la información. Entonces la maestra le dio gracia, los dejó estar así, que bueno, ¿no? Así debe ser. Pues sí. Y por lo menos se les bajó la ansiedad. No sé cómo salieron del examen, pero reprobaron tranquilos. Sí. O pasaron tranquilos. Pero sí hubo un efecto de relajación y ya los veía más. Pero fíjate, eso es, bueno, a mí me agrada, es una cosa que deberíamos de hacer cuando sabemos hacerlo, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo que he hecho es hacer ejercicios. Digo, esto no se van a dejar poner una agujita, pero pues lo voy a hacer que respiren. Ajá, y ya se relajan. Sí. ¿No? Ahora le vamos a respirar, pues, hombros hacia atrás, cuello, en fin, respiramos 9 veces, ¡pum!, baja. Sí. ¿No? Y eso es parte de la pedagogía, ¿no? Sí, sí. No ser invasivo, ¿no? Sino que ser incluyente y tolerante del proceso.
¿no? Sí, es usar las herramientas del cuerpo. O sea, la respiración es básica porque relaja, Sí. ¿no? Fue lo primero que hicimos cuando nacimos. Ajá. Respirar, Sí, ¿no? Y pegar el grito. sí. Es de que ya llegué o este mundo me tocó. Sí. Sí, muy Sí, bien. la respiración, y también si alguno les ayuda, aparte de respirar, bueno, si te ayuda ya tus características personales, te ayuda a caminar y leer el texto y estudiar, porque no puedes estar sentado, pues camina, usa el cuerpo también para favorecer condiciones de un mejor proceso de aprendizaje y de relajación. Sí, el cuerpo sería el espacio, ¿verdad? Pero también tiene posibilidad de ser una herramienta. Ujú. O sea, tiene muchas virtudes, ¿no? Pero también es una herramienta, pero también es un portador de esta vida inteligente. Entonces hay que echarla a andar, Sí. ¿no? Con creatividad, ¿no? Porque si alguien Sí. quiere estudiar con música, con hard rock Sí. o metal, bueno, escúchala, alguien en silencio, es adaptarlo a tus circunstancias. Sí. Eso va a ayudar en mucho. La otra parte, Jorge, cuando estamos en la enseñanza, hay elementos como de que alguien te perturba mucho en la clase. Quizás te ha pasado, ¿no? Ujú. Entonces, si uno le da atención, dice, a ver qué te pasa, vente acá, vamos a ver cuál es tu lío. Ajá. Y entonces el ambiente cambia. Sí. Es también una pedagogía Sí. que cambia la relación humana, ¿no? Sí. Y no dice, a ver, salte y ponte contra la pared o Ajá, no sí. regresa hasta que se te haya pasado. No, sino que lo incorporo en mi proceso pedagógico, porque él es también parte del proceso. Sí. Sí, yo al menos nunca, y no creo que vaya a hacerlo jamás, he sacado a alguien del aula. Sí ha habido alumnos inquietos y todo esto, pero creo que yo preferiría salirme si es que hay demasiado barullo en clase y no se me pone atención y no. Yo prefiero salirme a expulsar a un alumno porque una expulsión es muy fuerte. Te marca. Ajá, uno a lo mejor como adulto, como el docente, puede soportar más este asunto de salirse y después regresar en otro momento y a platicar, que a un alumno se va a sentir como atentando contra su autoestima y todo esto. Y esto que señala el maestro es justamente algo muy importante, acercarnos con estas personas que están haciendo, a lo mejor tienen coraje de algo que yo ni sé por qué. Y luego yo no soy el responsable, ¿no? Y pero yo lo pago, ¿no? Sí. O el grupo lo paga. Sí, yo les doy las asesorías personales a cada uno, más allá de lo que nos dice la academia, que tienes que dar 20 horas de asesorías y tu report. Nos sentamos a revisar el trabajo, ese es el pretexto, ¿no? Y a través de ese diálogo nos vamos conociendo. Yo le voy preguntando a algunos, ¿no? Porque están con esa problemática de alteración en clase. Ay, ¿qué te gusta hacer? ¿No? ¿Y qué actividades? ¿No? Escribir, música, ¿cuáles? O sea, yo muestro un interés genuino, no fabricado, porque eso lo captan ellos. Cuando uno es falso, inauténtico, ellos lo captan. Es mejor ser honestos, ¿no? Sí. Yo a veces en clase les digo, a lo mejor a algunos de ustedes les puedo caer mal, pero voy a tratar de darles las cosas a todos por igual. Y de hecho, yo en lo personal, cuando hay alguien porque sí pasa, somos humanos, alguien que no me cae bien, trato de ponerle más atención y decir, me tengo que esmerar con esta persona. Porque también es una pedagogía para el maestro. Sí, exacto, O sea, sí, es cierto. Esa es una cosa que tiene que ser recíproco, ¿no? O sea, a ver, estos alumnos que me están enseñando. Enseñando que quizás debo ser yo más tolerante, más incluyente, o quizás debo de hacer un diálogo más horizontal, ¿no? O bajarme a su nivel y poder escucharlo. O sea, esa pedagogía incluye eso. Incluye eso y es el medio incluso para llegar, porque es usar los mismos, a lo mejor no se trataría de exactamente vestirnos como ellos, pero estar en su nivel y comprender. No, sí, ya no puedo pintar el pelo de rojo, amarillo. Sí, no, ya. Pero conocer y escuchar qué les gusta, ellos les gusta hablar de sus gustos, les fascina. Y escuchándolos todos en ese colectivo también ayuda a que se reconozcan unos a otros y uno es, pues les gusta fiestas, pues está muy bien, ¿no? Y eso va aligerando el ambiente, ya no es un ambiente demasiado academicista, rígido, en donde yo soy un ente intocable, ¿no? O sea, soy normal. Sí. Todavía vivo en este mundo. Sí, ¿no? y venimos a compartir, ¿no? Sí. Soy como un medio para que ellos lleguen al aprendizaje, soy una herramienta, ¿no? Sí, entonces podríamos decir que ellos podrían decir a su vez, gracias por la enseñanza y el aprendizaje. Sí, exacto, sí. Puede decirse eso, ¿no? Sí, esa es una frase muy importante.
Muy bien. Jorge, hemos llegado a la parte final del programa y si tú quieres compartir tus redes, donde te localizan, si quieren saber más del tema o invitarte a un taller, a un curso, no sé, a una charla. Ok, sí. Algo. Sí, mis redes son limitadas, pero sí tengo algunas. Entonces mi correo es jorgegonzaloescobar@gmail.com, en minúsculas. Y puedo dar mi número telefónico porque no tengo el Face, casi no lo uso, ni tengo Twitter, ni mi teléfono es 55 10 51 62 13. Me mandan un mensaje de WhatsApp y ya con gusto podemos compartir experiencias y colaborar, por supuesto. Sí. Muy bien. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Esperamos que ustedes busquen y exploren esta pedagogía de lo corporal, porque da grandes posibilidades de tocar el tema del desarrollo del individuo, el desarrollo espiritual y vincularse con los seres vivos de esta madre tierra, ¿no? Sí. Y con los espíritus de la madre tierra, con los hermanos, árboles, con la montaña, con lo que se quiera. Es una pedagogía para la vida, Sí. al final. Bien, pues denle like y suscríbanse, por favor, y los esperamos en la próxima. Jorge, muchas gracias por haber venido. Maestro. Gracias, y al que público. tengan buen día, buena tarde, buena noche, a la hora que nos vean. Nos vemos a la próxima.